¿Estás listo para dar todo, para dejar todo, para tomar tu cruz y seguir a Jesús? ¿Estás listo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Este es tu programa, Todo por Cristo, que ya comienza. Ya, podríamos orar, por favor, para empezar. Oh Señor, gracias te damos en esta tarde porque podemos estar reunidos, Señor, a pesar de todo lo que está pasando. No podemos estar presentes, Señor, tal vez en todos juntos como nos gustaría, pero sí lo estamos en espíritu, Señor, y de corazón. Gracias por mis hermanos, Señor. Yo te quiero pedir tu ayuda en esta tarde. Ayúdame, Señor, ayúdame a decir lo que tú quieres que les diga a mis hermanos. Yo no puedo decir nada de mi parte que les ayude, Señor. Solamente tú puedes ayudarles y te ruego que me ayudes a decirles lo que tú me has enseñado, Señor. Gracias en esta tarde, en el nombre de tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ya. El título que estaba, ¿no? El archivo que nos envió el hermano Sigfrido decía un corazón agradecido y, y la verdad ha sido muy complicado porque al ser 3 salmos te daba ganas de poner todos los versículos, ¿no? Pero iba a ser demasiado largo y ha sido difícil escoger. Y, y bueno, quería explicarles, ¿no? Por qué ese corazón lo hice como un globo. Quería contarles algo que una experiencia que tuve de niña es que a mí siempre de niña me gustaba mucho comprarme globos con helio. Y siempre que veía, no sé, en una feria o cuando íbamos al circo, siempre que veía, le pedía a mi mamá que me compre y a veces como era pequeña se me volaba, lo soltaba y se iba, ¿no? Al cielo y yo solo veía que subía y subía y subía y nunca se detenía y yo pensaba de niña que esos globos pasaban, se iban al espacio y luego del espacio llegaban hasta donde estaba Dios y Dios tenía todos los globos que yo había soltado, ¿no? Eso es lo que yo pensaba. Y bueno, por eso puse, ¿no? Este corazón que tiene, es como un globo porque yo creo que el corazón agradecido es el que está cerca de Dios. Y bueno, ya van a ir entendiendo por qué a medida de que vayamos avanzando, pero eso quería contarles, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es ser agradecido. Y un hermano de la iglesia escribió un libro sobre el agradecimiento el año pasado y me gustó mucho la definición que él usó, ¿no? Que él puso en su libro. Y yo un poquito le aumenté algunas cosas para que encaje con los salmos que tengo que exponer y dice, ¿no? Ser agradecido es reconocer nuestra debilidad y admitir que no merecemos ni mereceremos nada bueno. Reconocer que todo lo que tenemos vino del infinito amor inagotable de Dios y de su maravillosa misericordia. Esto nos llevará a humillarnos y a estar contentos con lo que tenemos, expresando así un genuino agradecimiento que jamás terminará de ser, porque la eternidad no bastaría para terminar de contar y escribir todo lo que Dios hizo por nosotros. Y bueno, yo quería usar esta definición y a medida que vayamos pasando los puntos ya se van a ir aclarando todas las partes, ¿no? De la definición. Y lo que quería decirles, ¿no?
la razón por la que tenemos que agradecer es porque hay incontables razones para hacerlo y creo que nosotros nos limitamos, ¿no? Yo muchas veces me he dado cuenta que agradezco eh, por las cosas que el Señor también ha dado a los que no son sus hijos, a los incrédulos también. Y yo agradezco por esas cosas, tal vez más que por las cosas que en Cristo Él nos ha dado, ¿no? Y como cristianos tenemos incontables razones para agradecer, muchísimas más que una persona que no conoce al Señor. Y yo quería pedirles que escriban las 3 primeras razones que vengan a sus mentes, 3 primeras razones que vengan a sus mentes para agradecer. Y no sé si quieren hacerlo ahora o cuando termine toda la enseñanza, depende de ustedes. Pero eso quería decirles, ¿no? Que en Cristo incluso las bendiciones que también ha regalado a los no creyentes tienen un valor mucho más grande. Y es un valor infinito, ¿no? Que el Señor le da a las cosas, como por ejemplo nuestro alimento y nuestra vestimenta, todo ya no tiene ya no tiene un significado, no se queda en ese significado que es, nos ha dado algo que comer y algo que vestir, sino que esas cosas representan algo que el Señor nos ha regalado en Cristo. Entonces, eso es algo infinitamente más valioso. Y bueno, luego tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo podemos tener un corazón agradecido? Y con eso, en los salmos también que tengo que exponer, se puede apreciar que también es cómo no tener un corazón agradecido, porque se ve que en uno de los salmos al menos, que el salmista estaba luchando con no ser agradecido. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Cómo ser agradecido y cómo no ser agradecido al mismo tiempo. La primera cosa que nosotros tenemos que ser para ser agradecidos es estar contentos o descontentos con lo que el Señor nos ha dado. Y de esto habla el Salmo 18. El salmista escribió este salmo, que es el rey David, cuando Dios le libró de sus dificultades. El rey Saúl le estaba persiguiendo y cuando Dios le libró de aquello, él escribió este salmo. Y bueno, ahí vamos a ver otra vez la definición. Y las partes que subrayé son las partes que vamos a ver, ¿no? Es admitir que no merecíamos nada. O sea, tenemos que estar contentos con lo que tenemos porque nosotros no merecíamos nada bueno del Señor, ¿no? Y también tenemos que reconocer que todo lo que tenemos vino del amor inagotable de Dios y de su misericordia. Incluso las cosas que a nuestros ojos están malas, ¿no? Y eso, entender eso y confiar en Dios, en que todo lo que nos da es bueno para nosotros, eso nos va a llevar a estar contentos. Y bueno, yo quería contarles algo que me pasó hace tiempo con respecto a este tema, y es que era en octubre cuando estábamos en el colegio y de la nada dijeron que no iba a haber clases, que las clases se cancelan, todos vuelvan a sus casas, pero no hay forma de que vuelvan a sus casas en auto porque todo está bloqueado, ¿no? Entonces tienen que volver a pie. Y me acuerdo que en ese momento yo estaba en medio de muchas dificultades y además de eso estaba pasando esto y mi casa era relativamente lejos, ¿no? Entonces habíamos caminado ya harto, mis pies estaban con ampollas y todos estábamos cansados, ¿no?
y, y llegamos a la circunvalación, que era por ahí donde era mi casa, y yo me estaba quejando, ¿no? Yo decía, "Oh, Señor, está haciendo calor y me duelen mis pies y ya no aguanto, me duele mi cabeza, así, ¿no?" Y, y mi tía, que estaba conmigo, ella dijo, no, gracias Señor porque nos has dejado llegar a salvo hasta este lugar. Y eso fue totalmente mm, devastador para mí porque yo me estaba quejando de todo y mi tía me hizo dar cuenta de que más bien había más razones para agradecer que para quejarse. Y bueno, quería contarles eso, ¿no? Y ahí está lo que dice el Salmo, ¿no? En la introducción dice, para el director de coro, Salmo de David, siervo del Señor, entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Cantó así, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es, mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Podemos ver, ¿no?, que cuán agradecido estaba el salmista de lo que Dios estaba haciendo en su vida, cómo le ha ayudado en medio de sus dificultades. Y aquí abajo les puse, ¿no?, unos cuantos ejemplos de que se ven en la Biblia de cómo Dios ayudó a David en medio de sus dificultades cuando se enfrentó a todos sus enemigos, al rey Saúl, incluso a su propio hijo, ¿no? Después, y él tenía que vivir ocultándose, temiendo de su vida, y en medio de eso, él estaba seguro en el Señor, y por eso dice todas esas verdades tan hermosas, ¿no?, que para él eran reales en el versículo 1 y 2. Podemos ver también en el versículo 11 y 12 lo que él sentía en ese momento, mmm, que él estaba sufriendo, ¿no? Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Está hablando de Dios, ¿no? Que él se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. Realmente es es impresionante ver, ¿no?, cómo David se sentía en ese momento y que a pesar de todo, él estaba seguro que Dios estaba haciendo lo mejor para su vida, aún en esos momentos en que todo parecía que estaba yendo mal. Y, y hay otros ejemplos, ¿no?, en la Biblia, de personas que estaban contentas en el Señor, aún y daban gracias aún en medio de sus grandes dificultades, ¿no? Como Daniel, que está en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 10, que en ese momento iban a prohibir que todos adoren a otros dioses excepto el rey, y él estaba orando y dando gracias a Dios por eso, porque él sabía, aunque no veía en ese momento, él sabía que era algo bueno para su vida. Y, y también Job, ahí solo puse el nombre, eh, recuerdo que hace 2 semanas, en la reunión de mujeres, esta hermana que expuso dijo algo que me impresionó mucho, ¿no? De esa parte que Job se arrodilla y empieza a adorar a Dios, que muchas veces, nosotros damos gracias y adoramos a Dios después de que han pasado las dificultades. Bueno, estamos en medio de las dificultades, nos estamos quejando y pasan las dificultades y recién nos damos cuenta de lo que Dios estaba haciendo, entonces damos gracias, ¿no? Muchas veces el Señor me ha hecho dar cuenta que ha pasado eso en mi vida. Pero podemos ver en ese ejemplo de Job que les decía que cuando él estaba adorando a Dios y exclama que bendito sea el Señor, él no lo estaba haciendo como un canto de victoria, él no lo estaba haciendo porque estaba muy feliz, él le estaba adorando a Dios porque sabía que aunque todo parecía
estaba destrozado, eso era bueno para su vida porque Dios lo había mandado. Y ese era el ejemplo de Job, ¿no? Y allí hay otra frase del libro que les comentaba al principio, que dice, las circunstancias no deben afectar al hecho de que demos gracias siempre, porque todo lo que Dios da es perfecto y bueno para nosotros, aun si nuestros ojos no lo ven así. Confía en que Dios es siempre fiel. Bueno, ahí yo les quería mostrar, ¿no? Que cuando nosotros estamos descontentos es porque estamos creyendo algo de Dios que no es cierto. Esa es la razón, la raíz del descontento. Nosotros estamos creyendo cosas de Dios que no están en la Biblia. Por ejemplo, que Él no siempre es bueno. Él es bueno al darme comida, alimento y todas las cosas que me da, pero por esta situación difícil que yo estoy viviendo, por esa razón Él no es bueno. Muchas veces pensamos eso, ¿no? Sin darnos cuenta, pensamos estas cosas de Dios, o que Él no es justo, que Él ha tenido un trato injusto con nosotros al hacernos pasar por alguna circunstancia o no permitirnos hacer algo, o que Él no es sabio, que yo creo que mi forma de hacer las cosas es mejor. ¿Por qué Él no lo ha permitido de esta manera si para mí eso es mejor? Y que tal vez Él no es soberano para todo, tal vez estamos creyendo eso, ¿no? Que Dios es soberano sobre todas las cosas buenas que me pasan, pero sobre las cosas malas Él no es soberano, Él se ha olvidado. Y esas son las mentiras que creemos cuando estamos descontentos, ¿no? Y el segundo punto es ser humilde u orgulloso. Si quieres ser agradecido, tienes que ser humilde, y si no quieres ser agradecido, tienes que ser orgulloso. Y esto podemos ver en el Salmo, esto podemos ver en el Salmo 30, ¿no? Aunque no se sabe muy bien el contexto en el que se ha escrito este Salmo, en el PDF que me pasó el hermano Cifrido, ¿no? Decía que muchos teólogos creen que este salmo se ha escrito después de que David ha cometido ese pecado de hacer un censo en Israel para ver su fuerza, porque él estaba orgulloso de que había ganado muchas guerras y él quería ver cuántos soldados eran y sentirse orgulloso, ¿no? de su ejército. Y este salmo es después de que Dios le castiga por eso y castiga a todo el pueblo por eso, y cómo Dios le humilla, ¿no? Y aquí está otra vez la parte de nuestra definición que vamos a ver, que es reconocer nuestra debilidad. Ser agradecido es reconocer nuestra debilidad, que nosotros no somos nada sin Dios y no podemos hacer nada sin Dios, que todo lo que tenemos viene de Dios. Y es otra forma, ¿no? Otra vez he subrayado la misma parte, pero tiene otro sentido ahora, que todo lo que tenemos viene de Dios. No pensemos que ni siquiera lo más chiquitito viene de nosotros. Todo lo hemos recibido y eso nos llevará a humillarnos, ¿no? Como dice. Y aquí está el versículo 6 y 7 del Salmo 30. Cuando yo tenía prosperidad, decía, ahora nada puede detenerme. Tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé destrozado. Se ve, ¿no? en el versículo 6 cómo estaba demostrando su orgullo, pero en el versículo 7 reconoce que en realidad de eso había venido del Señor y él se había olvidado de eso. Después el Señor le hace dar cuenta, ¿no? De que venía de Dios y no de él. Y a mí me impresiona, ¿no? Como en el versículo 11 y 12, el salmista se alegra de que Dios le haya humillado. Eso le hace danzar de alegría a nosotros
cuando Dios nos humilla, eso es lo que provoca en nuestros corazones, ¿no? Saber que Dios nos ha dado todo. Dice, ¿no? Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa del luto y me vestiste de alegría, para, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Entonces, cuando es humillado, él empieza a dar gracias a Dios, ¿no? Eso podemos ver, que la humildad resulta en agradecimiento. Y ahora otra vez podemos ver aquí, ¿no? Porque nosotros somos orgullosos porque creemos algo acerca de Dios que no es cierto. Y aquí puse, ¿no? Que en realidad que crees acerca de ti, porque ni siquiera estás pensando en Dios cuando eres orgulloso, solo estás pensando en ti mismo y en tu gloria, ¿no? Entonces, ¿qué cosas piensas sobre Dios cuando somos orgullosos? Pensamos esto sobre Dios, que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios, que no necesitamos su ayuda, que lo que tenemos lo conseguimos por nosotros mismos y que no recibimos nada de su mano como para darle gracias. Que lo mejor es vivir nuestras vidas para nosotros mismos. Eso es lo que creemos cuando nos llenamos de orgullo. Y todas estas mentiras solamente en la palabra podemos encontrar esa verdad que las destruye, ¿no? Para que el Señor nos haga humildes. Ahora, el tercer punto es sobre el Salmo 65 y es amar a Dios sobre todo, si quieres ser agradecido, o si quieres ser desagradecido, entonces tienes que idolatrar. Y podemos ver, ¿no? Aquí en los primeros 4 versículos, en el primero que alaba a Dios, ¿no? Qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sión. Solo a Dios le pertenece la alabanza. Cumpliremos los votos que te hemos hecho, porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo. Ahí podemos ver que el salmista está adorando a Dios porque está satisfecho en Dios. Él está regocijándose en Dios, en lo que él encuentra solamente en Dios. Y está adorando a Dios sobre todas las cosas. Y no en vez de eso adorar los regalos de Dios. Hay otro ejemplo que de esto, ¿no? Del agradecimiento o desagradecimiento, en Lucas 17, del 15 al 19, es la historia de los 10 leprosos que Jesús sanó y que solamente uno volvió a darle gracias y alabar a Dios, ¿no? Dice uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Nosotros podemos ver cómo nosotros tal vez en alguna ocasión en nuestras vidas hemos pedido algo a Dios con todas nuestras fuerzas, le hemos pedido tal vez por la salvación de uno de nuestros familiares o amigos o por otras situaciones, ¿no? Y cuando Dios nos da lo que le hemos pedido, muchas veces no volvemos para agradecerle. ¿Pero por qué? ¿Solamente porque somos desagradecidos? ¿O realmente porque esperábamos más recibir ese regalo que deleitarnos en Dios? O sea, nosotros queríamos más al regalo de lo que queríamos a Dios.
nosotros estábamos corriendo a Dios como estos leprosos solamente por lo que Él podía darnos y no por lo que Él es. Entonces, la razón por la que no volvieron esos otros 9 es porque ellos querían ser sanados, pero ellos no querían a Jesús. Y amaban más, idolatraban el ser sanados. O sea, querer ser sanado no está mal, pero el idolatrar eso es lo que está mal, ¿no? Y eso es lo que causa que seamos desagradecidos. Entonces, ¿qué creemos acerca de Dios cuando somos idólatras? Otra vez, es algo de fe, ¿no? Porque le dice, tu fe te ha sanado, es lo que le dice al leproso, ¿no? Entonces, ¿qué creemos acerca de Dios cuando somos idólatras? Que Él no es suficiente, que necesitamos otras cosas, que otras cosas son más importantes, que sus regalos son mejores que Él mismo. Adoramos a la criatura en lugar del Creador. Y ahí puse, ¿no?, la foto de cuando los israelitas hacen el becerro de oro, ¿no?, adorando a la criatura. Que Él solo es el medio para obtener el objeto de nuestra idolatría. Nosotros solamente estamos buscando a Dios para obtener algo de Él y no para buscarlo a Él por lo que Él es. Y bueno, eso sería el tercer punto, ¿no? Y como último, yo quería decirles, ¿no? ¿Cuál es la raíz de un corazón agradecido? Porque hemos visto que tenemos que ser humildes, que tenemos que estar contentos con lo que tenemos, y así entonces vamos a tener un corazón agradecido. Y además tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero eso es como, haz esto, una lista de quehaceres. Tengo que ser humilde, tengo que estar contento, tengo que amar a Dios. Pero eso basta, realmente vamos a poder, así si nos esforzamos así con todas nuestras fuerzas para ser humildes, para estar contentos y para amar a Dios, vamos a poder realmente. Es que esas cualidades, esas virtudes, solo son las ramas. Hay algo que está al fondo, que es la raíz de un corazón agradecido. Y eso es lo que les quiero poder, ¿no? No somos nosotros, eso era lo que quería dar a entender, ¿no? Nosotros no podemos causar en nosotros mismos tener esas cualidades para ser agradecidos. Entonces, ahí está la raíz del agradecimiento, ¿no? El agradecimiento está en las hojas. Y luego está el contentamiento, la humildad y la adoración, que es amar a Dios sobre todo. Y el tronco es la fe, ¿no? Como les decía, nosotros estamos contentos o adoramos o somos humildes porque estamos creyendo algo acerca de Dios. Y eso es lo que nos hace ser así, ¿no? Pero ¿de dónde viene la fe? Viene del Evangelio y de su palabra. Esa es la raíz, eso es lo que va a causar que nosotros seamos agradecidos. No está en nosotros mismos. Y podemos ver, ¿no? Ahí puse, ¿no? Lo que causa cada uno es que su espíritu nos da vida a nosotros cuando Él nos salva, nos da vida y podemos ver nuestros delitos y pecados, podemos ver nuestro corazón como realmente es delante de su santidad, y eso hace que nosotros seamos humildes. Y cómo es el contentamiento, Él nos hace ver a Cristo y que Dios planea todas circunstancias en nuestras vidas para que seamos más como Jesús. Eso es lo mejor para nosotros. Entonces, eso nos hace que seamos contentos con lo que Él nos da en nuestras vidas, ¿no? Y el tercero es que Él derrama su amor en nuestros corazones cuando vemos la cruz. Cuando constantemente vemos la cruz, Él derrama su amor en nosotros y eso causa que le adoremos y le amemos más que a todo. Entonces, esa es la raíz del agradecimiento. Y aquí puse, bueno, 2 pasajes que me gustan mucho, ¿no? Del Nuevo Testamento, en la que el Señor nos hace ver cuán importante es el agradecimiento, que es un resultado de que Jesús nos ha salvado, de que Cristo nos ha salvado.
Por tanto, de manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Y eso es como debemos seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él, edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes, que era el tronco, ¿no? Se fortalecerá en la verdad que les enseñó y entonces rebosarán de gratitud. Es como muestra, ¿no? Que la raíz es Él y eso va a causar la fe y eso va a causar la gratitud, ¿no? No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos dice, ¿no? Que estemos contentos porque dice que demos gracias por todo. Entonces, vemos que la causa del agradecimiento no somos nosotros, está en Dios, es el Evangelio. Y solamente el Evangelio va a ser lo que va a causar en nuestros corazones que seamos agradecidos. Dependemos del Espíritu Santo para que eso suceda. Pero, de todas formas, nosotros tenemos una responsabilidad. Dios nos manda a ser agradecidos. Y eso significa que nosotros tenemos una responsabilidad. No es que, es el Espíritu Santo y es el Evangelio, entonces yo no tengo que hacer nada, sino que esto lo vi ayer, no les estoy poniendo tal cual como he sacado la foto de lo que la hermana Nelly nos enseñó ayer. Y es una frase, ¿no? De Jerry Bridges, que dice, la gratitud, al igual que todas las características que hacen a un carácter cristiano, implica dependencia total y responsabilidad total. Dependencia de Cristo, la guía del Espíritu Santo y mi responsabilidad de cultivarla y demostrarla. Entonces vemos los dos lados, ¿no? Dios es el que hace que nosotros seamos agradecidos, pero a la vez nosotros tenemos la responsabilidad de cultivar en nuestras vidas agradecimiento. Y podemos ver eso, ¿no? Alrededor de toda la Biblia, cómo Dios nos muestra que Él es la causa de todo, pero a la vez nos dice que nosotros somos responsables. Y eso es, ¿no? Lo que quería decirles, que realmente lo que va a hacer que nosotros seamos más agradecidos es que cada día nos recordemos el Evangelio, que veamos sus bondades en su palabra y así vamos a poder verlo en nuestras vidas también. Y solamente Dios va a poder hacer que nosotros tengamos corazones agradecidos. Dependemos totalmente de su Espíritu Santo para eso. Y bueno, eso es todo. Gracias.